Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal por YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Personajes que ustedes pueden seguir y deberían de seguir a través de X como @Mingo TV y @Ementov y en Instagram como Mingo TV y Erika Mentov. Hay que hacerle mucha promoción al canal de Mingo por YouTube, Mingo TV, para que crezca el número de suscriptores, para que nos favorezcan con el número de likes, para que estén pendientes de la parrilla de las próximas programaciones. Eso es una de las retribuciones que les pedimos a ustedes por nuestro trabajo. Otras retribuciones que pasen por patreon.com, Víctor Maldonado C, la cuenta Víctor Maldonado C, donde pueden ustedes dejar su colaboración si es de su gusto y es otra forma de colaborar que además nos hace muchísimo bien. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa hoy 21 de abril del año 2025, lunes de Pascua de Resurrección. Felices Pascua o feliz Pascua de Resurrección para todos. Y como todos los lunes contamos con la grata presencia de Miguel Fontán, @Miguel Fontán en X. Y creo que también en Instagram, ¿no? @Miguel Fontán. No, en Instagram es distinto. La última vez que conversé con Miguel Fontán, yo le dije que a mí me interesaba, me había llamado la atención de su comparecencia ante el programa de Mingo de la categoría infantilismo político. Y me llama la atención porque no porque sea una categoría simpática, no porque sea una categoría que nos traiga muchos seguidores, pero es una categoría que tenemos que enfrentar en algún momento. Porque como yo lo decía esta mañana, más temprano, en el programa de Mingo, ahí tenemos todo un problema de ciudadanía asociado a que por nuestras propias elecciones nos pasa como Chacumbele, que nosotros mismos nos matamos, porque el tomar malas decisiones políticas nos coloca a nosotros siempre en el umbral de sentirnos desdichados, traicionados, malversados por nuestros políticos. Ahora, como siempre ocurre, y de esto saben los psicólogos, cuando uno va a, a un psicólogo y dicen, bueno, mira, hace 25 años me pasó esto, me dejaron, me volví a casar, me dejaron. Tuve una relación y me dejaron. Peleé con mis hijos, peleé con mi familia de papá y mamá, etcétera. Al final, el psicólogo tendría que comenzar a pensar que algo tienes tú que termina siendo tan siniestroso. O sea, ¿cómo es que te deja todo el mundo? O sea, ¿cuál es la razón por la que te dejan? ¿Qué tienes tú el de peculiar que provoca esas reacciones? Aunque no las veas, pues tú puedes decir, todos son malos, todos me persiguen, todos están en mi contra, soy objeto de una conspiración mundial, pero algo tienes que ver contigo. Entonces, luego de 25 años, en donde no hemos acertado, no hemos dado en el mingo. Wow, tenemos que empezar a preguntarnos qué estamos haciendo mal nosotros como para que eso sea el signo de nuestra época. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con la categoría que Miguel Fontán llama infantilismo político y sobre eso vamos a hablar hoy. Bueno, gracias, Víctor, por permitirme otro lunes estar ahí con tu audiencia y en el canal de Mingo. Bueno, espero que hayas pasado una Semana Santa de reflexión que es propio de ti y que eso también nos ayude a mejorar como sociedad, ¿no? Sí. La última vez que nosotros conversamos, si mal no recuerdo, estábamos hablando de la barbarie. Y a raíz de esa conversación, en la que yo había referido que la barbarie no solamente es un comportamiento violento, sino también un comportamiento en donde la razón ya no existe, y esa es la barbarie que nosotros tenemos hoy en Venezuela. De esa reflexión sale el tema del infantilismo político. Somos una sociedad, precisamente como tú acabas de decir, orientada siempre a la gratificación inmediata como los bebés,
con el foco de control externo. No es por mí, sino porque mi mamá no me dejó, mi papá no propició las condiciones o lo que sea. Y así vamos desde hace 25 años. Somos una sociedad que posee muy poca capacidad para la autocrítica. Vemos espectacularmente la descripción de lo malo en el otro, pero no podemos atarnos nuestro comportamiento en cómo produce o cómo promueve esa maldad en el otro. Entonces, bueno, ahí vamos dando tumbos. En esta Semana Santa tuve la oportunidad de hablar con varias personas, varios amigos, y bueno, yo creo que profundicé la comprensión de esta sociedad en los temas infantiles, ¿no? Por ejemplo, es ese no guardar historia. Estábamos hablando, por supuesto, el liderazgo actual para algunos todavía sigue vigente y para los que están vigentes, entonces es como borrar todo lo que pasó, bueno o malo, y empezamos desde este liderazgo en adelante. Y cuando uno explora a esas personas, resulta que esas personas hicieron lo mismo con Capriles, con Rosales, y así van, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor en su vida personal guardan cierta madurez, pero desde el punto de vista político son totalmente inmaduros. Una sociedad que no es capaz de cuestionarse, una sociedad que no es capaz de exigirle al liderazgo que le miente elementos de verdad, una sociedad que engrandece los logros sin tener que engrandecerlos, una sociedad que protege a sus preferidos, es una sociedad muy infantil. Y eso es lo que nos ha pasado durante 25 años. Peleamos, sí, con un régimen muy fuerte que ha sabido asimilar sus amenazas, ha sabido convertir sus debilidades en fortalezas y lo vimos ahorita con estas elecciones, y tenemos una posición que va cada vez en detrimento de las acciones. Hace logros mediáticos más grandes, pero hace logros políticos o acciones políticas mucho más pequeñas. Uno no sabe si es porque a medida que van fracasando los asesores que podían aportar algo de verdad al mundo real político, se van. Queda es los asesores de menor categoría, y eso, por supuesto, implica un mayor margen de error en esa posición, o simplemente es porque la oposición se degrada en su forma de pensar, se degrada en su forma de actuar y se va este, amoldando a las circunstancias que cada vez son menos las que le deja el régimen. La verdad no sé qué decirte en ese sentido, pero hay una oposición peor, grandes logros mediáticos e ínfimos desempeños que puedan poner al régimen en el ámbito real a temblar. Tú sabes que tu concepto de barbarie que yo comparto, barbarie es siempre una condición de disolución. Por ejemplo, eh, eh, hubo una Semana Santa en la que fue un escándalo el gentío, la conducta, la desmesura de una de las playas de Morrocoy. Ahorita no recuerdo exactamente cuál de ellas, ¿no? Hoy abro mi cuenta de X y de nuevo está la misma playa con la misma desmesura, los mismos excesos, los mismos desplantes, los mismos yates, la misma conducta, la evidente falta de ciudadanía y la misma gente llenando completamente la playa, que me imagino que eso debe ser un barrial, y haciendo la corte. Entonces uno dice, wow, la barbarie es eso. Lo que hace poco te medio escandalizó, ahora simplemente lo normalizas. Es la normalización de la descomposición. Y creo que nosotros hemos cometido un gran error al normalizar la barbarie política. O sea, este estado de descomposición de la política y esa forma de resignarnos a que eso es lo que hay y por lo tanto, lamentablemente, con esos bueyes hay que arar. Yo tengo una promesa conmigo mismo de no referirme directamente ni dedicar demasiado tiempo al debate actual, porque es un debate absolutamente espurio,
ganado ya desde antes por el sentido de realidad, el que tú y yo, digamos, compartimos. Pero sentir que por allí va la discusión y que los que antes defendían A ahora defienden B y que los que antes defendían B ahora defienden A, sin recordar que el principio de equivalencia es el principio de realidad. O sea, el, 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 cuando tú lo planteas así, tú dices, estamos muy descompuestos, porque mientras tanto, la trayectoria del país y la preocupación de la gente, aunque la gente no lo reconozca, es otra, es otra. Y si la Ujú. gente, por ejemplo, está como en esa playa de Morrocoy, haciendo espectador, porque ahí está la música, porque ahí están las muchachas, porque ahí están perreando, lo que fuera, bueno, es que nos hemos envilecido hasta este, tener que lidiar con esas nuestras distracciones y no algo un poquito más trascendental. En eso también esa falta como que de adultez y de madurez, que procesa los traumas, que va adelante asumiendo la responsabilidad, lo que muy probablemente, digamos, tenga que ver con ese infantilismo político. Bueno, digamos que para interpretarte, una persona, un adulto político, es una persona que tiene sentido de realidad y se hace responsable y asume las consecuencias de sus propios actos, que cree que es capaz de transformar su propia realidad y que hace lo posible por transformarlo y que por lo tanto por lo menos hace cálculos. Yo estuve tentado a decirte, bueno, Miguel, dadas estas circunstancias que estamos viviendo, ¿para dónde crees tú que vamos? Pero esa es una pregunta que nos hace todo el mundo y nosotros respondemos, para ningún lado. Es que esto no va para ningún sitio. O sea, esto es como esperar que un meteorito caiga y caiga aquí. Es fundar la esperanza en algo que si bien es posible, la semana pasada en México, Ciudad de México, vieron, digamos, un bólido de esos que no cayó, explotó. Este, pero tú te imaginarás qué nivel de probabilidad tenga eso de que genere un cambio político. Aquí han ocurrido cosas. Aquí se han muerto presidentes en su cama y eso no ha significado cambio político. No ha significado. Entonces, claro, la cosa es mucho más complicada cuando tú ves que la política se ha convertido en esa playa de Morrocoy con la misma calidad de espectáculo. Cuando llega gente y dice, bueno, es que ahora sí, porque no debemos, porque sí debemos, porque peor se pierde, más se pierde. Imagínate tú que el discurso político está en decir, por la otra alternativa se pierde más, que no significa que ellos ganen, sino que pierden menos, pero estamos perdidos, por lo tanto. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ves que hay candidatos, postulantes a cargos, mejor dicho, que están allí como que forzados, ¿no? O sea, ¿qué sentirá la gente? O sea, ¿qué siente un niño cuando esas cosas ocurren? Porque estamos hablando de infantilismo político. Tú sabes bueno, tocaste varios puntos y voy a anotarlos para desarrollar los tres, ¿no? Sí, yo creo que Los Juanes es la playa que te refieres. Ah, Los Juanes exactamente, lo bueno. es la perfecta descripción de Venezuela. Un entorno espectacularmente hermoso con muchas potencialidades, una sociedad brutalmente descompuesta y aferrada a la gratificación inmediata y al bonche y al deseo y al satisfacer las pasiones, y un desempeño de esa sociedad que no te lleva absolutamente a nada. O sea, no es que con los Juanes, a medida que eso se coloque como una expresión cultural, vamos a tener una cultura más avanzada, todo lo contrario. Cada vez son más deprimentes los espectáculos. Yo creo que eso resume muy bien lo que es la Venezuela de hoy en día. Y cuando la gente dice, bueno, pero y entonces, porque es verdad, cuando tú le pintas este panorama y le dices, mira, esto es lo que hay, y es la situación que tenemos, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué propones? Buscando otra vez el foco de control externo para ver si encontramos al Mesías, ¿verdad? Y que baje el Mesías y diga, mire, señores, vamos a caminar por aquí. El asunto es que la sociedad sigue siendo la misma.
Si nos ve Santo Tomás de Aquino, diría, estos son unos animalitos salvajes en toda en toda la extensión de la palabra, es decir, aquellos que no pueden contenerse, aquellos que tienen que satisfacer sus necesidades básicas todo el tiempo, aquellos que luchan por eso, que son capaces de traicionarse por eso, y así es muy difícil que una sociedad pues enfrente los, los asuntos que le son propios de estos regímenes, ¿no? Yo no sé si lo dije aquí, en todo caso fue en una conversación, yo leyendo, pues, él hace una frase lapidaria y dice una sociedad que no se, eh, que se acostumbre a vivir en la corrupción jamás será libre, salvo que sea invadida por otra civilización. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo es eso posible? Eso es tan teleológico. Resulta que leyendo a los griegos, me encontré una frase bien interesante que decía que una sociedad puede cambiar por la fuerza, pero si la sociedad no se asume a sí misma, cuando esa fuerza desaparezca, vuelve a la naturaleza de esa sociedad. Y entonces ahí fue que entendía a Maquiavelo. Si una sociedad comienza a extrañar el tema de la corrupción, es parte de esa corrupción, la desea porque se beneficia, desea que las cosas no sean tan formales porque así puede eh, 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 satisfacer sus pasiones mucho más fácil. Por supuesto que cuando cese ese Mesías, cuando ese Mesías se degrade o cuando ese Mesías ya no esté, vuelve esa sociedad a su naturaleza. Y eso es lo que nos pasó un poco con el tema de la democracia. Se instauró un sistema político que hablaba de libertades, que hablaba de derechos y deberes, que hablaba de igualdad, y resulta que los propios políticos que empezaron a desarrollar eso no aguantaron ni siquiera 40 años bajo las mismas virtudes, sino que se degradaron antes y con ello degradaron todo el sistema político hasta llegar a lo que fue. Entonces, si eso no lo entiende la sociedad, si no entiende que no hay manera de buscar una solución externa, sino que la solución tiene que ser interna y eso implica que el individuo tiene que cambiar, tiene que dejar de ser infantil, tiene que dejar de alcahuetear todo, tiene que dejar de ser militante, tiene que dejar de el grupo es lo máximo y yo me desintegro por el grupo que me presiona o que me da de comer o cualquier cosa. Nosotros no vamos a tener un país distinto, ni vamos a tener unos políticos distintos, ni vamos a tener una representación política distinta. Puede ser, y nosotros lo vivimos, Víctor. O sea, esta representación política a la que muchos llaman líderes, que son una cuerda de mentirosos y falaces, ¿ok? De manera deliberada, todo el tiempo están diciendo que las condiciones son las óptimas, pero mientras la sociedad sigue padeciendo los rigores de una mala gestión del poder, este, tú vas al automercado y sigues sufriendo, ya $100 no rinden lo mismo que antes, todas esas condiciones materiales, pero además esas condiciones espirituales, porque en ninguna hay una reflexión política que eleve al ciudadano, sino todo lo contrario. Hay una esperanza que hace que el ciudadano sea más bruto para entender la política. Porque tú no puedes hacer una entrevista y detrás de la entrevista lo que hay es frases vacías de ya vamos a salir de esto, se lo juro, se los prometo, estamos configurando. No, tú tienes que darle al ciudadano una capacidad para que pueda entender incluso no solo su momento de la política, sino lo que tú vas a tener que hacer cuando llegues. El ciudadano está pensando que tú llegas al poder hoy y mañana ya todos estamos viajando a Dubái como ciudadanos libres, perfectos y además llenos de riqueza. Y eso no es así. Por Dios, eso no es así. O sea, si tú tienes una mala gestión, tú que pusiste el ejemplo de una compañía, si hay una compañía que fracasa sistemáticamente y llega un CEO nuevo, ese CEO no pone la compañía a funcionar a la semana. Primero vienen unos cambios profundos, primero viene una forma de trabajar profunda, primero viene un cambio de valores y principios dentro de la empresa y ese periodo, que no sabemos cuánto puede ser porque depende de la destrucción de la empresa, es muy complicado y se genera mucha incertidumbre. Y eso no se lo está diciendo el liderazgo. Entonces es un liderazgo que miente constantemente, que además es un liderazgo más debilitado que todos los anteriores, porque vamos a estar claros en una cosa.
La gente dice, no, porque este liderazgo maravilloso, mira lo que ha hecho. Coño, el liderazgo anterior logró el apoyo de 60 países casi incondicionalmente. Este no ha logrado el apoyo ni de la décima parte, incondicionalmente. De hecho, Argentina, que era su aliado principal, ya ni siquiera lo nombra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, que comprender que, como sociedad. Nosotros tenemos que saber que nosotros fuimos los culpables de esa desgracia, nosotros fuimos los culpables de que un liderazgo nuevo se mezclara con los viejos y resultara siendo igual. Nosotros somos los culpables de que ese liderazgo nos haya inflado tanto las expectativas que cumplirlas es muy complicado, pero además somos los culpables de seguir alcahueteando ese liderazgo en vez de decirle, mira, ven acá, siéntate ahí, ¿cómo es la cosa? No, no, es que eso no lo puede decir, porque las estrategias no se revelan mientras está el viejito, el principito, como le digo yo, viajando por el mundo, tomando whisky del bueno, y otra persona está así, escondida, pero no viviendo los rigores de los que sí viven sus colaboradores, que o están todos presos o están exiliados bajo condiciones infrahumanas. Entonces, un liderazgo que es incapaz de proteger a sus colaboradores, tú poco puedes pensar que es un liderazgo que es capaz de enfrentarse al opresor y liberar no solamente a los suyos. Entonces, ahí tenemos, Victoria, hago un paréntesis aquí. Imagínate tú, qué triste, y usted que nos escucha, si es militante de este nuevo liderazgo, de verdad, espero que sienta vergüenza, vergüenza, que sea el presidente de otro país el que haga una propuesta para liberar a los presos políticos que no puede hacer su propio liderazgo y además es el causante de que esos presos políticos estén ahí. Debería darle vergüenza que sea el presidente de otro país el que tenga más posibilidades de lograr algún beneficio para aquellos que injustamente estuvieron presos. Y ahí vamos, Víctor, y ahí vamos. Entonces, claro, frente a eso, que ojo, ese líder de otro país tiene también su agenda, a lo mejor posicionarse como una referencia regional, no sé cuál puede ser, y entonces el liderazgo de nosotros, que es un oportunista, entonces sale y dice, no, es que somos aliados. No, no puede ser aliado. No puede ser aliado de un régimen, o mejor dicho, de un gobierno que tiene poder y que tú lo único que puedes dar es tu cara para legitimar el poder de él. Tú no eres aliado, tú eres una pieza del poder de él. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cuando Simón Bolívar salió a liberar a los países, no decía, ah, bueno, mira, sí, yo, el gobierno, los militares de Colombia, yo me pongo al frente porque soy yo y mi caballo nada más. No, y así tenemos que verlo con todo. Entonces, mientras seamos una sociedad infantil, nosotros vamos a ver al liderazgo como ese Jesús que nos va a salvar, pero resulta que ese liderazgo no llega ni a mercader de templo. Tú sabes que ahí, digamos que muchas veces hemos oído esta frase que tú la acabas de citar, ¿no? Eh, Tiene su estrategia, pero no la puede decir, porque no puedes tú pretender que comparta la estrategia, porque si no, eso lo hemos oído varias veces en boca de quienes nunca tuvieron estrategia. Ujú. ¿Ok? Y yo no sé si hemos aprendido de que el uso del lenguaje también está agotado, porque todo lo que se puede decir se dijo y llega un momento en el cual lo único que se puede hablar son los hechos, pero hechos no hay. En segundo lugar, no tengo claro que se pueda lograr un cambio solo desde afuera. Y sucede que adentro hay un congelamiento notable, congelamiento razonable. Ayer escuchaba yo el llamado, la arenga de un líder que está en una embajada escondido, que decía que él solo le podía ofrecer al pueblo sangre, sudor y lágrimas porque el pueblo tenía que salir y tenía que dar el sangre, sudor, lágrimas y sanciones, decía el titular, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿desde cuándo los líderes están escondidos en la retaguardia? Este tipo, aludiendo a Churchill, no entiende que Churchill solo pudo decir eso luego de Dunkerque, ¿ok? Cuando transformó el fracaso notable, brutal, todo el ejército inglés en una victoria relativa
porque lograron desalojar a buena parte de ese ejército y volver a construir la reserva defensiva y el de ataque con el que Inglaterra comenzó su participación en la guerra mundial, o sea, o continuó. Sí, claro, cuando tú dices, bueno, este tipo se transforma en el cuadro de una comiquita, ¿ok? Pero es que arrancó todas las hojas o no se las leyó, ¿ok? Entonces, claro, termina siendo digamos, un acto de infantilismo. Es decir, decía un amigo mío, fui amigo de él, mejor dicho, alguna vez JJ Rendón, el estratega, decía, si tú te pones la capa de Superman, eso no significa que sea Superman y mucho menos significa que, que puedas volar, mosca, ¿eh? Mosca. O sea, no sea que te lances del piso 47 para abajo y termines aplastado, ¿no? Entonces, que tú digas sangre, sudor y lágrima no significa que eres Churchill, ¿ok? Y que puedes, digamos, conmover al país, porque de nuevo, cualquier cosa que tú digas tiene que verse dentro del contexto, y el contexto actual es un contexto de desolación, de decepción, de desencanto, de aburrimiento y de infantilismo político, todo a la vez, ¿ok? O sea, ¿quién cree que una persona, el que tiene meses escondido pero no puede salir, puede convocar al país a nada? Entonces la pregunta es, ¿está bien que esté escondido? No, yo creo que debe haber otras reglas, otras condiciones. ¿Qué se puede hacer para que eso deje de ocurrir? Este, ¿Sabes lo que se debe hacer? Tener palanca de retroceso y no creer que una estrategia se puede mantener hasta el final, porque eso es lo menos estratégico posible. La estrategia son avances y retrocesos. Bolívar se fue correteado varias veces del país. Por eso escribió la Carta de Jamaica en Jamaica. No porque crean ustedes que le pareció, digamos, me voy a descansar. ¿A dónde? Jamaica. Porque estoy cansado. Allá llegó huyendo. Estuvo en Curazao, qué sé yo, donde sea. Entonces, a veces la única forma de moverte es retrocediendo, pero en este caso, la reina de este ajedrez está hace rato, o el rey de este ajedrez está hace rato en condiciones de jaque mate, y sucede que no se da por aludido y ni se mueve y dice, aquí estoy resistiendo. ¿Resistiendo qué? O sea, por donde juegues tienes jaque. Y eso yo creo que hay que asumirlo con madurez. La madurez a veces, me lo comentaba ayer mi esposa en otro ámbito, una persona madura sabe que cualquier decisión que tome le va a doler, pero eso no le evita tomar decisiones. Entonces, muy probablemente te vas a sentir muy mal tomando la decisión de un retroceso, pero si no retrocedes, a lo mejor nunca puedes avanzar. Una persona debe entender que cualquier cosa a la que juegue puede doler, pero lo que más duele es el desgaste de la inamovilidad. Eso es lo único que no tiene sentido. Y esto de creer que esto es una telenovela, que el guionista es Delia Fiallo, ok, y de que en lugar de hombres y mujeres tenemos héroes y semidioses, es lo que está transformando esto en un desastre anunciado, o mejor dicho, en un desastre que ya es. Ok, es un desastre que ya es, donde lo que se puede contar con números y apelando a la realidad son todos números negativos. Muchos presos políticos, muchísima represión, desastre económico y por supuesto un liderazgo que en este momento está absolutamente explotado, ¿no? Dividido, dinamitado. Y sin poder decir, ay, tienes la razón o no tienes la razón, porque de eso no se trata. Yo no voy a caer en ese juego. Yo por lo menos no. Lo que quiero decir es, el país está sufriendo y mientras tanto de repente sale, me van a perdonar, el payaso del circo a decir, moral y luces son nuestras primeras necesidades y sale de la escena de nuevo. O sangre, sudor y lágrimas y sale de la escena de nuevo. A buen resguardo. Yo decía esta mañana en el programa, valiente fue la niña, periodista de 22 años y su camarógrafo y marido, que por estar preguntándose y preguntando sobre el nivel de los nuevos niveles de inseguridad en las calles de Caracas, en Plaza Venezuela, no terminó la entrevista y fue detenida.
O sea, esa es valiente. Valiente decirlo desde una embajada, no me lo creo. Ah, que la embajada, digamos que es incómodo, obviamente, ¿no? Pero comparado con Tocorón o con el INOF, es un paraíso a pesar de todas las penalidades, ¿no? Sí, yo escuchándote, creo que hay una, bueno, lo primero es que creo que tenemos que entender lo que tenemos. Tenemos un liderazgo que sistemáticamente se ha lucrado, se ha beneficiado de la crisis que tenemos. Bien sea para posicionarse como liderazgo, bien sea para posicionarse y después vivir como ese representante de esa oposición. este, y eso es una desgracia, porque es un liderazgo que termina desvinculándose del propósito y del sufrimiento real de la sociedad y, bueno, ve el sufrimiento como algo que hay que tener para poder fortalecer la posición de ese liderazgo. Y eso lo hemos visto miles de veces, incluso ahorita, en la última vez, dicho por el que acompañaba al liderazgo, que Guanipa decía, bueno, es que se hubiese dado el quiebre si la gente sale, ¿verdad? Porque, bueno, el costo de represión y no sé qué. O sea, siempre, siempre el sufrimiento es un mal necesario para ese liderazgo y eso es una tragedia, porque además es el liderazgo que menos se compromete con el sufrimiento. Además es el que más lejos está de ese sufrimiento. Pero Eso por un discúlpame, lado. Miguel, estos carajos quieren que la gente se someta a una terapia intensiva de sangre, sudor y lágrimas sin Ujú, tener el ujú. plan. Porque ¿cuál es el plan de Bueno, batalla? Porque para es que eso tú nunca, debes tener un plan. es que nunca lo han tenido. Lo segundo, ese carajo es tan necio que anunció que se estaban preparando para eso. Entonces, claro, tú le regalas a tu adversario toda la información que el adversario necesita para malograr tus iniciativas. Eso, y yo te digo, wow, y ese tipo todavía tiene acceso a información valiosa, porque es que la desparrama en cada entrevista que da. Él fue el que dijo, allí no había nadie, fue el que dijo, la gente no salió, fue el que dijo, teníamos previsto mandar a la gente a lugares críticos para que, para justificar tal o cual cosa. El mismo. Y sucede que entonces la gente todavía en esta telenovela, somos 200 amigos, no sé, con cualquiera, ¿cómo se llama? Potamito, Barney, quiere que siga, seguir reconociéndolo como héroe, como líder, como mártir. O sea, es lo que yo no entiendo. Porque alguien no le dice, wow, qué inconveniente, ¿no? No, yo creo que, bueno, no le dice qué inconveniente, porque la pregunta es quién de ellos le va a decir qué inconveniente si todos ellos están disociados de la realidad y están viviendo precisamente eso. El ciudadano tiene que entender que no es solamente él que es un lugarteniente. El liderazgo, ¿verdad? El liderazgo que está aquí varias veces ha dicho en entrevistas, estamos hablando con militares para. Es decir, si eso fuese verdad, tú estás entregando tus capacidades o estás poniendo en riesgo tus capacidades. Por supuesto. ¿Por qué lo dice sin ningún desparpajo? Porque no es verdad. Porque lo que quiere es que se mantenga en la sociedad el anhelo de que tú sigas siendo nuestra líder y nuestra iluminada. Porque eso es lo que busca nada más. Y en ese interín, bueno, vamos a ver qué vamos haciendo, vamos a ver en dónde nos pegamos, vamos a ver si hay un acto de oportunidad. Por ejemplo, ahí salió Bukele diciendo eso, bueno, vamos a ver la reacción del liderazgo. Claro que sí, aliado, en conversaciones que hemos tenido, o sea, pura paja, pura paja. El liderazgo de nosotros, el liderazgo venezolano político, sea hombre, mujer, ella, lo que vaya a surgir, es pura paja. Nosotros no Ahora, tenemos una hay que constitución. reconocerle a Bukele, cuando yo lo leí ayer, yo decía, wow, al final alguien puso unas condiciones, las que sean. Por Yo no voy eso a te estoy valorar diciendo, por eso te las estoy que él diciendo que planteó. Yo estoy es que, diciendo, ok, este tipo tiene más sentido de realidad que la mayoría, porque este tipo está diciendo, solo una relación de fuerza y un intercambio con la fuerza puede generar el
puede generar algún tipo de posibilidad para todos aquellos que están sufriendo muchísimo, que son los presos y los perseguidos políticos. Él dijo, mira, aquí hay que resolver un problema. Yo te pongo sobre la mesa esta posibilidad a ver si te gusta. ¿Ok? Pero Este, pelo a pelo, por eso, te cambio 250 por 250 presos por eso te políticos. digo, Víctor, ¿Ok? que es muy Porque es triste. que en el fondo, yo no estoy, insisto, yo no estoy diciendo que esa sea una buena negociación, pero sí voy a decir que esta situación actual hay que negociarla. ¿Ok? Sí voy a decir. O sea, negociación que no significa ir a la iglesia juntos a participar de los sacramentos. Negociación que significa un reconocimiento de las fuerzas de cada uno y de hasta dónde han llegado. Tú te lo he dicho en privado. Yo creo que esto hay que desentrabarlo. O sea, hoy que hay 13 meses, los asilados de la Embajada de Argentina, allí, sometidos a muchas penurias. 13 meses, más de un año, por lo tanto, obvio, de muchos presos políticos que no han logrado ver a su familia ni una vez. Eso hay que desentrabarlo. Entonces hay que buscar la forma desde el punto de vista humanitario para resolverlo. Ahora, si tú crees que esto es hasta el final, nos vamos a convertir en calaveras, ellos y nosotros, sin ver un resultado. O sea, sin ver Pero el es que por eso, resultado que comprometimos o que comprometieron. A mí eso, humanitariamente, tú lo sabes, lo hemos comentado muchas veces, me preocupa. Esto hay que buscar una salida pragmática. Ah, no, traidor, enchufado, alacrán. Ah, bueno, está bien. es que ahí voy, por eso decía al principio, a los militantes de este liderazgo le debería dar vergüenza que sea otro con su agenda, porque vamos a estar claros, Bukele tiene su agenda. Bukele quiere ser el mejor presidente de El Salvador, pero también quiere ser el referente del liderazgo regional. Y eso lo hace Bukele para eso. Vamos a estar claros, no nos caigamos a pendejadas. No, es que Bukele es muy bueno y quiere poner el orden. No, Bukele quiere ser, porque todo el que está en la política y el que aspira a la política aspira a eso. Está bien, él lo puede hacer, lo puede hacer. Y entonces, lo triste es que el liderazgo, si el liderazgo fuese arrechísimo, el liderazgo dice, vamos a hacer una cosa, yo me entrego y tú liberas a los presos políticos. Y como el liderazgo es arrechísimo, no la pueden meter presa, porque imagínate, se cae el mundo, empieza la tercera guerra mundial, como dicen sus seguidores. Pero eso lo debió decir ella, aunque sea, o lo debió decir el otro. Aunque después tú pongas unas condiciones que sea imposible, pero por lo menos, hacer algo de liderazgo para aliviar el sufrimiento. Saldrán los alcahuetes. No, es que los generales no pueden estar presos. Está bien, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, pero hasta el día de hoy, nosotros tenemos unos papeles que, como dije yo, el 28 son papel toalé. De hecho, ya no se dice. ¿Alguien está repitiendo las actas? Porque eso no existe. Las actas simplemente eran la posibilidad de legitimar una acción que llevara precisamente a desalojar al pueblo. No tenías más nada. Entonces, como tú vas a la guerra, ¿verdad? No, vamos a la guerra. Y nos vestimos con unos trajes maravillosamente coloridos. Y cuando ellos vean que somos más, ellos van a salir despavoridos. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. No funcionó así antes y no funciona así ahora. Lo que pasa es que la Ahora, megalomanía. Miguel, estamos hablando de infantilismo político y estamos diciendo, bueno, quien compra una narrativa tan superficial y fantasiosa, digamos, está jugando a ser el niño de la película, Pero es que el siempre la bebé, víctima, el Víctor. infantil. O sea, cuando Nosotros no hablamos de somos infantilismo ciudadanos. es, digamos, insuficiencia de racionalidad, Claro, y insuficiencia necesidad de de asumir tutelaje. responsabilidad y, por supuesto, el apego, digamos, o necesidad de tutela. Entonces, Claro, cuando tú, desde el punto de vista de la política, tienes necesidad de tutela y te entregas al líder, cuando tú, digamos, tienes una narrativa insuficiente, cuando te falta sentido de realidad, cuando vives en el mundo fantasía, cuando tú arrastras un carrito de juguete y crees que estás manejando un carro, cuando te pones la capa de Superman y te crees Superman, etcétera, etcétera, bueno, tú estás siendo infantil y por lo tanto estás, lo que pasa es que tienes 40 años, 30 años, 50 años, 60 años. Ok. O sea, el problema del infantilismo es que tú
eres niño hasta que dejas de ser niño, después no tienes derecho al infantilismo. Ese es el Pero es problema. que, Víctor, mira, lo desesperante del infantilismo político es que si tú agarras a esa persona, que es un militante, en el mejor de los casos, un soldado ideológico, ¿verdad? Alguien que alienó su, 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 su reflexión política, ¿verdad? Su forma de estar en la vida desde el punto de vista político, y lo llevas a otro espacio, quizás un espacio personal, y vienes tú y le dices, mira, te voy a hacer una propuesta de una inversión buenísima. El tipo empieza, o la tipa empieza a reflexionar y evita caer en una estafa. No, pero es que esto no es así. Pero ¿y cómo tú me vas a garantizar esos resultados? ¿Y cómo es esto? Y empieza a desarrollar una serie de preguntas y de dudas que hacen que evite la estafa. Pero desde el punto de vista político, esas preguntas se le olvidan. Es como una persona bipolar, pues. En su vida personal es una persona reflexiva, es una persona madura, es una persona con capacidades, pero desde el punto de vista político es un pequeñito individuo en la sociedad que necesita que alguien le mienta, que necesita que alguien le diga, sí, sí, vamos, estamos aliados de muchos y vamos a lograr el desenlace, sin hacerse las preguntas que se haría si viene alguien a decirle, a venderle una inversión chimba. Entonces, esa es la desgracia. No es porque el individuo sea infantil en todos sus ámbitos, no es porque el individuo sea poquita cosa en todos sus ámbitos, no, es que a veces es nada más desde el punto de vista político, es decir, desde el punto de vista que trata los asuntos que no son comunes y le dan dirección, nada más y nada menos. Es que yo me acuerdo, vuelvo y repito, o sea, eso nunca se me va a olvidar, aquellas encuestas que decían, ¿cómo le va a ir a usted en Venezuela el próximo año? No, maravilloso. O sea, el mejor año va a ser el próximo año al país. No, al país se le va mal. Entonces, ese niñito pendejo que Bueno, eso lo nació, decía el dueño de una funeraria, por ejemplo. O sea, exacto, es que no lo podía decir nadie que no se beneficiara de la desgracia. Eso lo podían decir los políticos ahora. ¿Cómo cree que le va a ir a usted? No, maravilloso, que le cortaron los fondos de la USAID. Es que eso, a eso es que me refiero, Víctor, el individuo. Y a lo mejor es por eso que no se da cuenta cuando tú dices, coño, pero yo soy un tipo exitoso, yo tomo decisiones, a mí no me jode nadie. Claro, en tu vida personal, tu vida privada, pero cuando vas al punto de vista político se te olvida hacer las preguntas que tú le harías a un estafador. Mire, ya va, ¿cómo es eso que usted me garantiza 100% de utilidad en 6 meses? ¿Cómo viene eso? Esa pregunta la tienes que hacer, pero se la tienes que hacer al liderazgo político que cree que tú eres pendejo. No cree, es allí ciego, opera está también la seguro. lógica de la manada, ¿no, Miguel? Claro, Hace poco vi una nueva estafa Ponzi que me parecía como muy vernácula. Parece que muchos venezolanos cayeron en ella, que terminaban en unos cafés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, otra vez la estafa Ponzi y otra vez la gente cayendo en la estafa Ponzi. O sea, ¿en serio la gente cree que tú vas a ser el último beneficiado y después que el mundo se acabe, que se caiga el meteorito? Y terminaron todos estafados. Y ha ocurrido 2 o 3 veces en los últimos 18 meses que ha involucrado a venezolanos. Tú no dices, wow, este, es la misma lógica del malandrito que se fue a Estados Unidos creyendo que allí podía ser el Lazarillo de Tormes versión siglo XXI, el pícaro, y bueno, o aquel que dijo yo puedo decir lo que quiera porque yo estoy más allá del bien y del mal, y lo vimos aterrizando en el avión de los repatriados. O sea, no hay forma de tener adultez política si tú no tienes sentido de realidad y responsabilidad. El, Efectivamente, tú lo dices, digamos que por eso hablamos de infantilismo político y no de infantilismo general. Tú puedes tener, digamos, mucha madurez en otras cosas. Nosotros hemos visto empresarios maravillosos y menos maravillosos apostando a proyectos políticos absolutamente infames, porque es mi amigo, porque yo lo quiero, porque yo siempre he sido leal y no sé qué, y después saltando la talanquera. Y también hemos visto a gente que es capaz de emparentarse con lo peor de la política y lo peor de cualquier cosa, simplemente, bueno, porque es que con él fuimos a la playa esa, a los Juanes, y nos divertimos un montón. O sea, el tema también es que tú tienes que plantearte claramente tus confines éticos y morales, ¿no? Y decir qué acompaño y por qué acompaño, a qué me comprometo y por qué me comprometo. Y en el caso de la política, esto es muy, muy importante, porque si bien es cierto que la política es una apuesta que beneficia al poder,
También es cierto que los costos son para todos. O sea, nosotros estamos sufriendo los costos de malas estrategias políticas que aún se quieren mantener. Y además, la incomodidad de tener que ser espectadores de esto último que ocurre, este, en donde, digamos, todos se quitan antifaces y se ponen unos nuevos. En fin, es que es tan insignificante que no pienso hablar del tema. No, yo ahorita la agenda política, este, no existe en términos de evolución o en términos de ayudar a la sociedad a comprender en dónde está metida y qué es lo que tiene que hacer. O sea, volvemos otra vez allá a discursos desvencijados, pero ojo, esa dinámica, así no sea importante para el ciudadano, es muy importante para el régimen. Y eso sí tenemos que entender. Esa discusión, nada más que se dé la discusión. ¿Mm? Yo hablaba el otro día con una persona. Hay un tema que yo todavía no tengo resuelto, cómo abordarlo. Estoy consciente que el poder, y mientras más tiránico sea y mientras más alejado de la libertad sea, le beneficia la polarización. Al poder de libertad le beneficia la discusión, al poder que va en contra de la sociedad le beneficia la polarización. Y por eso desde hace años nosotros hemos visto, no solo en Venezuela, sino en el mundo, grupos que polarizan, discursos que polarizan, porque eso es lo necesario. Cuando tú estás en la polarización, tú estás militando en algo. O sea, ahora hay cosas, por ejemplo, que yo no tengo resueltas, porque tú puedes decir, bueno, Víctor, yo estoy en contra de lo que tú acabas de decir. Entonces tú pones tus argumentos, yo contraargumento esos argumentos y así vamos hasta llegar a un punto, si los dos tenemos una racionalidad, hasta llegar a un punto en decir, mira, estamos de acuerdo en esto, vamos a partir de aquí, o mira, hasta ahora no tenemos nada de acuerdo, vamos a ver qué cosas podemos encontrar comunes para tratar de hacer un acuerdo, porque al final de cuentas, los asuntos comunes es un acuerdo entre todos y hay que buscarlo, pues. O sea, si no se encuentra, si no hay en estas posiciones, bueno, vamos a ver qué cosas nos permiten, dejemos estas posiciones así, vamos a ver qué cosas nos permiten encontrar acuerdo. Así es que se hace. La polarización te permite no encontrar acuerdo. La polarización, y es lo que el régimen ha aplicado desde hace tiempo, y el mundo también. Cuando fue lo de las vacunas, no se discutía, no estaba, ¿verdad? En el debate discutir por qué crees tú que la vacuna te hace daño o por qué crees tú que te hace bien, sino simplemente empezaste a meter ruido, ruido, ruido para que al final la discusión fuese ante los argumentos, tú eres pro vacuna o tú eres antivacuna. O sea, no voy a discutir tus argumentos, simplemente te voy a meter en esta categoría. Bueno, y así pasó. En Venezuela es igual. Chávez lo hizo con los escuálidos, el pueblo, no sé qué, y siempre hemos estado así. Esto de la elección es igual. Lo que busca es los que están a favor y los que están en contra, los alacranes y los chiripas, las cucarachas y las mariposas. O sea, y así va, pero la sociedad no se pone a reflexionar, por ejemplo, qué condiciones son las que necesita la democracia, sino que si mi líder dice que sí, yo voy, y lo vimos. ¿Cuál es la diferencia ahora entre ir a votar y el 28? Ah, no, es que el 28 teníamos un plan maestro. ¿Cuál era el plan? No, es que sacamos las papeletas. Papel toalé, hermano, papel toalé. ¿Dónde están las papeletas, por cierto? Siguen en Ecuador, por ahí. Panamá, no sé dónde están ahora. Entonces, eso es lo que necesita el régimen. Y ojo, cada vez que la oposición fracasa, que es siempre, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es que nosotros tenemos una oposición, y tú lo dijiste antes, nosotros tenemos una posición que es de frases motivacionales. O sea, veo la frase, le parece linda, la anota en un cuaderno y la dice, pero no se lee el libro donde esa frase cobra sentido. Hay una entrevista de Napoleón hace muchos años atrás al liderazgo que le pregunta, tres autores que hay que leer. Y el liderazgo dice, me la pone facilita, hay que leer a Václav Havel, a no sé quién, a Hannah Arendt y a no sé quién más. Tres libros de los autores. ¡Pah! Se fregó la guachafita. Te trastabilló y dijo cualquier ridículo. ¿Por qué? Porque el liderazgo es así.
Usted ve a Capriles leyéndose la biografía de Churchill para entender cómo ese hombre hizo lo que hizo. Usted ve a los de la embajada que lo citan, entendiendo el contexto y lo que tuvo que pasar. ¿Lo leen? No, no lo leen, lo repiten. Ah, esta frase, estamos como las frases motivacionales que salen. Entonces, si nosotros no tenemos un estudio de nuestro panorama político, no tenemos un estudio, no tenemos obra, alguien decía la otra vez, independientemente, yo no voy a juzgar el liderazgo porque hay cosas que no se pueden justificar, pero sí lo voy a traer a colación, es que el liderazgo que instauró la democracia tenía obra reflexiva sobre Venezuela, obra reflexiva sobre eso que había hecho el propio liderazgo. Porque por ahí hay libros de líderes que déjenme decirle una cosa, dicen, lo escribió fulano de tal y no lo escribió fulano de tal. Para empezar por ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, Víctor. Nosotros no podemos seguir bajo la estupidez de que miénteme porque así soy feliz o miénteme porque así me tranquilizo. Cada error de la oposición es una posibilidad al régimen, no solamente de ocultar su mala gestión, sino también de experimentar sobre otras cosas, porque al final, si sale mal, la culpa no es del régimen, sino de la oposición, de las sanciones, de no sé qué, y eso no es nuevo, eso ya esta discusión nosotros la hemos tenido por aquí. Pero cada error de la oposición le da esa oportunidad al régimen. Es decir, cada error de la oposición le da la oportunidad al régimen de fortalecerse, mientras está por ahí dando pena, dando entrevistas, recibiendo premios, ¿no? Sea, ese es el general. Nosotros nos reímos de aquellos generales que tienen el pecho lleno de condecoraciones y no han ido a una batalla. Bueno, nosotros tenemos un liderazgo que está lleno de condecoraciones y no ha ganado la batalla. Está perdido en todos los flancos que la ha dado. Y alguien me dirá, no, en todos los flancos no. Acuérdate de las papeletas. Ay, ¿qué sirvió las papeletas? Porque ganar la batalla no significa que la saque, ganar la batalla es que eso te sirva para algo. No, para deslegitimar al régimen, pregunto yo. Cuando Guaidó lo reconoce en 60 países, no era porque ya en el 2018 esa comunidad de países había dicho que el régimen era ilegítimo, que no fue la pionera. Entonces, esas son las cosas que esta sociedad infantil tiene que reflexionar. Esas son las cosas que esta sociedad infantil tiene que decir, qué vergüenza conmigo mismo de entregarme a la política de esa manera, de esa militancia, de ese apego al grupo, de lo que diga el grupo, y haber castrado mis capacidades reflexivas para cuestionar. Eso es lo que tiene que pasar. Sí, yo coincido contigo. Creo que hay que comenzar a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo mal nosotros, como país y como ciudadanos. Porque la verdad es que alguna explicación debe tener que el elenco del fracaso vaya por 26 años y que sigan ¿Ves? allí. O sea, es increíble ver la nómina de los Que no se postulantes. renuevan. No se renuevan, no hay forma, pero es que no hay forma, aunque tengan que saltar. ¿Sabes que hay un nuevo deporte, ¿no? Que es saltar a caballo con caballito de madera, cosa que nosotros hacíamos probablemente cuando éramos pequeños, ¿no? Tú no ves esas amazonas maravillosas saltando como si fuesen caballos, pero es el caballito de madera y ellos los que hacen el esfuerzo. Bueno, yo creo creo que hay que dejar de saltar en caballito de madera y montarnos en el potro que nos lleve directo hasta nuestro futuro. Pero mientras sigamos en eso, no hay nada que hacer. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. 21 de abril del año 2025, ya saben, patreon.com, Víctor Maldonado C, y suscríbanse al canal Mingo TV. Gracias a todos por su atención a este programa, difúndanlo, debátanlo, y bueno, aquí no estamos para ganarnos el premio a la popularidad, sino para tratar de incorporar elementos para el pensamiento y la reflexión. Gracias, Miguel Fontana, @Miguel Fontán en X. Y bueno, nos seguimos viendo. Será hasta una próxima oportunidad.